señal, la actividad neuronal en cuanto a tamaño, no es como a potencia, digamos, no es tan fácil de medir como el ritmo cardíaco. ¿Eso qué significa? Que hay que poner el gorrito, como la mayoría de la gente que hay aquí soy mamá, alguna vez han hecho una ecografía, para captar una buena imagen del ecógrafo, para que el ecógrafo capte una buena imagen, seguramente hayan puesto una especie de gel. Ese gel, normalmente, hasta hace pocos años, ese gel se hacía mezclando agua, un poco de sal y un poco de cloro. Ahora la química es mucho más sofisticada, porque había personas que el cloro les provocaba una pequeña reacción alérgica y les salía sarpullido y demás. Ahora los geles son mucho más sofisticados, son hipoalergénicos, no dañan la piel en absoluto. Yo he pasado unos 700 y pico personas evaluando con este cacharro y nunca, jamás de los jamás, hemos tenido ningún problema. De hecho, es una técnica que... ¿Eso se ha quedado ninguno? ¿Cómo, perdón? ¿No se ha quedado calvo ninguno? Ni se ha quedado calvo ni nada, al contrario. Lo puedes usar como mina. Más que como cuando me lo puse el otro día, y ahora se lo que es como... Algunas chicas me dicen que es como un peeling, que no tengo muy claro todavía lo que es el peeling, pero... de hecho, este gel, el gel que utilizamos ahora es mucho mejor que yo vengo de Canarias, de la Laguna, y el gel que utilizamos ahí es como más denso. Dependiendo del tipo de electrodo que se utilice, el gel es más o menos espeso. Ahora el cacharro que ha comprado Juan Luis, con la idea de que el mono se ponga lo más rápido posible, hay veces que, bueno, los estudios que vamos a hacer aquí, utilizaremos unos 30 electrodos, que os hagáis una idea. Esos son 10-15 minutos. Yo he pasado experimentos en los que solo de proyectos son unas 2 horas y media, más 128 electrodos, otra hora, hora y cuarto entre 2 personas, para que quede eso fino. Eso es una faena. Para un adulto, para un niño es impensable. Entonces, tanto los procedimientos experimentales como los instrumentos que utilizamos están adaptados para la muestra, ¿no? Objetivo, ¿no? Para los niños. Es decir, que lo ideal es que en 15 minutos, 20 minutos, como mucho, siempre surgen imprevistos. Hay algunos electrodos que no conectan bien, porque por circunstancias, que hay unas más pelos, pero son, entre comillas, tonterías, ¿no? Cosillas que surgen en el día a día, que por la cabeza no hay ninguna cabeza igual. Pero en general, unos 15 minutos, esto está listo para registrar. ¿Qué significa eso? Que esté listo para registrar. Hay que empezar. Cuando hacemos un experimento, imaginaos, yo vengo del lenguaje, de estudiar el lenguaje, un experimento muy sencillo y que sale siempre es el siguiente. Por ejemplo, hay palabras que los psicólogos que estudiamos cómo la cabeza procesa el lenguaje, tenemos un experimento clásico. Hay palabras muy frecuentes y palabras poco frecuentes. Las palabras muy frecuentes, por ejemplo, mesa, silla, coche, mamá, papá, son palabras a las que estamos expuestos desde muy pequeños. Y eso tiene unas implicaciones. Al estar expuestos desde muy pequeños, son muy familiares, son muy conocidas y por lo tanto decimos que son muy frecuentes. De hecho, aparecen en los periódicos muy frecuentemente, aparecen en series de televisión muy frecuentemente, etc., ¿no? Luego hay otras palabras pues, que no son tan frecuentes. Por ejemplo, electroencefalograma o potencial, o yo qué sé, la perche, que no es muy frecuente tampoco. Lo que sabemos es que las palabras muy frecuentes las procesamos súper rápido. El cerebro, ya sabéis, todos los que habéis aprendido a leer, una vez que aprendes a leer, aunque no quieras, te comes la palabra. Tú miras una palabra y aunque no quieras, ya está, tu cerebro. Hay investigadores que llaman a eso el momento mágico.
porque todavía no sabemos muy bien qué pasa ahí dentro, desde que ves unas cuantas palabras y tu cerebro solo le encuentra el sentido y ¡pum!, accede al significado. Si estás mirando la palabra coche rápidamente, a eso hay gente, un friki, que le llaman el momento mágico. Pues bien, siguiendo con el experimento de palabras frecuentes y poco frecuentes, si utilizásemos esta técnica para registrar la actividad eléctrica cerebral asociada a palabras frecuentes y la comparásemos con palabras infrecuentes, encontraríamos que la diferencia en voltaje, que es lo que nosotros estamos registrando con esto, la diferencia entre la actividad cerebral asociada a las palabras de alta frecuencia en comparación con las de baja frecuencia sería de 1 microvoltio, con suerte. Eso, que los niños se tapen los oídos, un churro, nada en el sentido de que hay que utilizar un cacharro que sea súper sensible a esos pequeñísimos cambios en el voltaje asociado a las diferentes propiedades del lenguaje. ¿Por qué cuento todo este rollo? Porque es indispensable. Esto no es algún voluntario para que le pongan los reyes. Una señora. Aquí hay muchos adultos como para enseñarle esto a la chiquilla. Esta es la mejor. Tú vas a caer. Seguramente alguien aquí no caiga y debería de... ¿no? Ese es muy grande lo que nos parece, ¿no? Sí, yo creo que es grande, muy grande. Ay, que ese me lo puso a mí, claro, para ella, pero ahí va a decir mal. Eso te iba a decir que hay diferentes tamaños. Por cierto, los papás que sean calvos los sentimos, pero no están invitados. Al contrario, yo creo que hay mucha gente que se cree que el pelo ayuda mucho a la rasta ya no. Una vez me ha pasado, llegar temprano a ver la pared y a poner el gorro y decir, aquí falla algo, y es que viene una rasta. Vale, te lo voy a colocar ahí. Esto sería... Ahora lo sacamos buscando el gorro, ¿sabes? El procedimiento siempre es el mismo. El participante llega, después de... normalmente se mide la dominancia manual, qué mano es tu mano preferente para hacer muchas cosas, una pequeña entrevista, que no tenga problemas neurológicos. Vale, todas estas cosas ya lo contamos. No, yo comprará venir otros días si tenéis más cosas, pero vamos, que hoy quede más o menos explicado para que... El procedimiento es este. Yo cogería, estoy viendo que tiene la raya aquí en medio, lo siento. Antes tenía más vergüenza, ahora ya la vergüenza. Desde que hiciste el curso de peluquería, Se le quita la rayita un poco. Esto no debe doler. A veces, ahora lo vais a ver, puede ser que moleste. Yo dejé de ir al peluquero a los 12 años. está durmiendo. Se le pondría el pelillo así, es para quitarle un poco la raya, ¿no? Ahora le diría, mira, aguantan aquí, ahí, ya está. Eso lo tiene que hacer el sujeto. El sujeto, el participante. Esto es como un gorro de las mechas, pero las mechas duelen. Y ahora pues ya está el gorro colocado, que no puesto. Aquí tengo un electrodo. Si tuviéramos PowerPoint, o sea, un cañón o algo de eso, lo veríais, pero desde ahí en una foto. Yo hago una foto y la compartimos por WhatsApp, para que lo veáis. El electrodo básicamente tiene una puntita ahí de metal, un metal que es muy conductor. Ese electrodo idealmente tocaría con la piel, idealmente, en la práctica no toca. Para que toque hay que aplicar
un gel que es como el de la ECO, un gel conductor. El gel conductor se aplica con una jeringa que no tiene punta. Si tenéis perro, porque la sí, toca yo para que lo vea. Solo a ella Sí, que va a Es que cuando uno ve esto, hay que verlo, los padres tienen que verlo. sí, esto acomona un poco, pero no tiene ningún peligro. La aguja de ponerle el chip a los perrillos, Sí. pero Roma, Vale. porque esa tiene punta. Eso te iba a decir. Que es así más o menos. No apretéis porque sale de gachetazo del gel, pero vais pasándola y la veis. Y tocaros, no, esto no. Yo, por ejemplo, soy un quejica con la cabeza y me he tenido que comer todas las pruebas de los experimentos de mis compañeros en el laboratorio. Es decir, que puede molestar un poco cuando, coño, que estás viendo que te están hurgando la cabeza, pero que no hace daño. Y si hace daño, es aquí hay que decirlo claramente, afloja que te está emocionando, tú ahí con más jeringa. Esto hace falta, la jeringa hace falta porque el agujerillo del electrodo es igual de fino que la aguja. No se pone una aguja más gorda porque no cabe. Hay otro tipo de electrodos más gorditos en los que se utilizan agujas de plástico, pero triplican el tiempo de poner esto. El gel que utilizamos es un gel muy poco denso, muy conductor. Se aprovecha, la idea es rellenar este huequecito de aquí y poner en contacto la piel con el metal. Como la señal que esperamos medir varía muy poquito en cuanto a voltaje, pues hay que poner la jeringa, la mueve un poquito, le pega un pegotito de gel, que es una gotita, lo suficiente para mojar el electrodo y la piel. 15 minutos, está eso listo. ¿Se aplica con el gorro puesto? ¿Se aplica con el gorro puesto? Sí, con el gorrino. Esto estaría conectado a un ordenador, bueno, al amplificador. El amplificador va a una torre de esta, una CPU o un portátil. Y ahí ya veríamos pues, el típico monitor del electrocardiograma, pero en lugar de uno, en este caso veríamos 32 líneas horizontales. Irían variando. Porque hay 32 canales. Exacto. ¿Vale? Pero bueno, puede haber más, puede haber menos. Según lo que se vaya a estudiar, a veces hay más, a veces hay menos. Claro, para el corazón pues ponemos a lo mejor 1 o 2, te ponen aquí. Eso es. El asunto está, claro, vamos, él es el que entiende de esto, ¿no? Pero el asunto está en que algunos hay que presionarlos un poquito para que contacten y a veces eso molesta un poquito. Una vez que esté puesto, ahí es cuando hay enseñando dibujo y cosas. Claro, en realidad este experimento va a ser muy fácil porque van a estar como escuchando algo, nada más. Entonces no van a tener que hacer nada. Lo más que puede pasar es que se aburran. Los chicos van a estar viendo unos dibujitos animados. A los mayores nos ponen las noticias. A vosotros ponemos Con los auriculares escuchando tonos a diferentes frecuencias. Pues suelen ser cosas muy diferentes. Y ya está, queríamos que lo vierais porque eso es verdad, claro. Cuando pasemos la prueba, en el momento de poner el casco, pues lo suyo es que la mamá o el papá esté con el niño, se le pone y ya después retiráis, ¿vale? Para que no interfiráis y dejamos al niño. Pero hay que apretar, hay que ajustarlo. Los niños son criaturitas. Tenemos una instalación en la facultad que me gustaría decir que son magníficas, pero son justo lo contrario. Es bueno que entre la madre para que el niño no se asuste. Vamos a poner aquí algunas cosas, pero la verdad es que son como, bueno, algunos habéis estado en mi despacho y ya habéis visto la cueva que es, pues algo así, ¿no? El gorro ahora se desinfectaría. Vamos a parar. Y la lámpara se tira. Vamos. Bueno, claro, por supuesto todo esto, una vez que se usa con una persona, es estrictamente necesario tirarlo. Digo esto porque... Sí, que no haya... El casco se decide. ¿El casco esto cuánto vale? 3.000, ¿no? Este vale unos 7.000. Así Vale. montado, O sea, tenemos que hacer mucho, no tenemos que hacer nada más. No tenéis que hacer nada en este experimento que estamos haciendo. A lo mejor otra vez os pedimos que hagáis algo, ¿vale? Si vemos que la colaboración... Un momento. Vamos a enseñar a la persona. Nosotros nos adaptaremos a vosotros en todo lo posible. Pondremos horarios para adaptarnos.
Lo que vamos a hacer es un formulario que todavía no lo hemos preparado. Os vamos a pedir que rellenéis el formulario con el papá que está afectado, la mamá o el familiar. Si no hay nadie, pues no hay nadie. El niño o la Viene el niña niño y ya está, no pasa nada. Digo que si es un adulto, el adulto y ya está. Bueno, viene el adulto y lo registramos también, ¿vale? Y nada, pues con los datos, os vamos a pedir los datos y después nosotros tenemos mucho que organizar porque, francamente, os voy a decir la verdad, estamos encantados de la respuesta que habéis dado, no solo en Málaga, aunque para nosotros vosotros sois los más interesantes, porque económicamente estamos muy mal financiados y nos conviene, vosotros podéis trasladarnos a la universidad sin que tengamos que pagaros, ¿no? Espero, ¿no? No, esto es un problema real. ¿Qué hago con la gente de Cádiz? Me han contestado 25 familias de Cádiz, 20 de Jaén, no sé qué, ya me han llamado de Valladolid, de no sé. Pero claro, con esa familia a lo mejor tenemos que mandar ya a unas vacaciones. En fin, ya es más complicado y económicamente, cuanto menos. Entonces, vosotros sois muy importantes, la gente de Málaga para nosotros. Nosotros también os ofrecemos una cosa, que es que las pruebas vaya a tener una evaluación de vuestro, ¿vale? Que esto es un beneficio. Se puede hacer un informe con eso. En fin, ya se puede hablar. Yo también me comprometo a solucionar vuestras dudas. Venid otro día aquí a contestar a vuestras dudas, a ayudaros un poco porque vosotros estáis ayudando a la investigación. Cierto es, mira, que otras veces cuando hemos tenido reuniones aquí con las asociaciones no había tantas personas y no han surgido, pero bueno, veo que sois muchos. Bueno, y falta un montón de gente que no puede venir. Yo me alegro mucho de ver que habéis construido una asociación donde realmente hay tantas personas implicadas y que sois muchas familias, ¿eh? O sea, que os felicito por ello y os animo a que tengáis esta actividad. Nosotros os venimos y ayudamos en lo que podamos, ¿vale? ¿Me permites que conteste un poco a tus preguntas? Voy a usar la tiza ya que la han traído. ¿Alguna duda más sobre este proceso? Por favor. Vamos a escuchar la pregunta. Cuando ha dicho que ponía si opera y le hago un prueba medio de altura o la vía auditiva o... No, nosotros vamos a hacer una evaluación estándar para determinar si aparte de que tú me dices mi hijo es disléxico, bueno, pues yo voy a hacer la evaluación, no me voy a fiar de eso. Entonces voy a hacer una evaluación estándar de la dislexia. Y lo que vamos a poner en estas pruebas sencillamente como se piensa que es que cuando tú estás escuchando el lenguaje natural no tienes facilidad para segmentar bien la lengua, pues ahí lo que hacemos es algún tipo de signo que a lo mejor es también eso, un dibujo animado, pero lo que estamos registrando nosotros no es lo que ocurre en tu vista, sino los electrodos estarán en la zona del cerebro auditiva. Me hace más preguntas. ¿Se pueden hacer déficit de atención o otras cosas con estos coros? De todo. Con esto se estudia de todo. ¿No? Esto está extendidísimo por el mundo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en Málaga pues, ahora tenemos esta oportunidad. Quiere decir que estudio con niños, con bebés, que hacemos, podéis buscar en internet mucho. Y se pueden estudiar diferentes cosas, ¿vale? Pero en nuestro caso vamos a estudiar esto. Quiero explicaros una cosa, porque aquí hay una compañera que me ha preguntado los tipos de dislexia y tal. Claro, hay que tener clara la idea. Veréis. Esto es una obra interactiva, ¿verdad? Lo que queremos. Quiero aclarar esto, ¿no? Vamos a ver. Cuando vais a un instituto, cuando vais a un colegio, normalmente vuestros alumnos a vuestro hijo y les pasan las pruebas y utilizan, digamos, un criterio para evaluarlo que tiene que ver sencillamente con que si tiene afectado la ruta fonológica de la lectura, si tienen afectada la ruta fonológica, os dicen que es un disléxico fonológico, ¿vale? Si tiene afectada la ruta visual o ortográfica, que sería el caso de las palabras, pues lo que tendríamos es un disléxico que ha dicho la compañera, superficial o de superficie, ¿vale? Y que tienen problemas normalmente con la ortografía arbitraria, esto es muy característico. Pero lo que estamos haciendo es, fijaros, es como si estuviéramos describiendo a alguien y dijéramos, tiene problemas con la pierna derecha.
tiene problemas con la pierna izquierda. O tenemos el caso mixto, que tiene el problema con las dos piernas. Pero claro, esto es una descripción, como veis, de lo que vemos conductualmente. Pero claro, evidentemente esto es causado por un problema que se puede detectar a nivel cognitivo, que se puede detectar en el cerebro y que incluso tiene una causa anterior que es genética, fundamentalmente genética. Entonces hoy día sabemos que cuando en un sujeto hay una serie de genes alterados, esto va a producir una cosa que se llama en el cerebro ectopias. Son estas ectopias que son neuronas que están fuera de su lugar. La corteza cerebral tiene 6 capas y hay neuronas que en vez de estar en esta capa se han escapado aquí. Son unas pocas, pero son muy pocas. Quiero haceros, fijaros para que os deis cuenta de esto. En el cerebro hay 100 billones de neuronas. En realidad nadie sabe cuánto hay. Se hace una estimación de que hay tantas neuronas como estrellas en el universo. Bien, pues en algunas pocas regiones se escapan 50. Y esas 50 que se escapan hacen que cuando esta orquesta va a tocar, ya no son igual. Esto es lo que vemos con las oscilaciones que queremos ver. Las ectopias afectan a las oscilaciones de varios tipos. A nivel del fonema, que es el sonido, ¿verdad? A nivel de la sílaba y sobre todo también al nivel del ritmo. Esto es más novedoso, el ritmo del habla de la persona. Y afectan a eso. Esto es lo que vemos en el cerebro. ¿Qué es lo que vemos a nivel cognitivo? Lo que vemos a nivel cognitivo es que le pasamos a nuestro hijo una prueba de conciencia fonológica, que no es de lectura, y vemos que tiene un problema porque no es capaz de manipular los fonemas. Le llamamos conciencia fonológica y la prueba a lo mejor lo que le dicen es quítale el primer sonido a esta palabra y a ver qué queda, y no lo hace bien. Eso es lo que vemos aquí a nivel cognitivo, ¿vale? O vemos que le decimos, vamos a ver, en esta sílaba, en esto quítame la sílaba del medio y dime qué queda, y no es capaz de hacerlo. O le decimos algún tipo de ritmo prosódico que tenga el habla y no lo capta bien. Esto es el nivel cognitivo, que son las pruebas que conocemos. También hay otros efectos cognitivos de este tipo de problemas, como puede ser la velocidad de los procesos léxicos, que son más lentos, o otros problemas de memoria. La memoria está mal porque no se codifica bien el estímulo. Pero fijaros que todos estos problemas, este mismo problema causa, y aquí es donde va la clave, causa siempre prácticamente primero un problema en esta ruta durante el momento del aprendizaje. Siempre afecta a la ruta fonológica. La ruta fonológica, ¿qué quiere decir? Que tú, lo vamos a poner con un ejemplo más sencillo. Tú dices 7 más 5, 12. 6 más 6, 12. 9 más 3, 12. 8 más 4, 12. Tú empiezas a saber como de memoria, sin tener prácticamente que hacerlo con los dedos, una serie de sumas, ¿verdad? Cuando eres niño te dicen 3 más 2 y tú dices 1, 2, 3, y ahora dices 2 más, estos 2, 4, 5. Esto es la ruta fonológica. La ruta fonológica es como contar con los dedos. ¿Qué pasa cuando contamos muchas veces con los dedos 3 más 2? Que se convierte en un mecanismo directo, ¿vale? El niño que tiene problemas en esta ruta, lo que quiere decir es que este proceso de ir directo no lo hace bien. Entonces tiene lectura lenta en las palabras y tiene problemas para recordar esas palabras ortográficamente complicadas. Pero el problema se produjo así. Se produjo de esta manera. ¿Y qué le ocurre en otros niños? Que mantienen problemas en otros niveles. Y ya está. De todas formas, los problemas que vemos aquí son siempre con referencia a baremos. Baremo quiere decir, un baremo quiere decir que tú tomas como referencia a un grupo y dices, este niño, vamos a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero para que hagáis una idea, ¿no? Yo no soy alto, ¿no? Pero a lo mejor entre los pigmeos sí, ¿no? Entre los finlandeses, pues soy muy bajo, porque allí creo que vienen de 1,90 m, ¿no? Pues entonces,
el baremo es muy importante con respecto a quien se tome, ¿no? Puede ser alto con respecto a un baremo y muy bajo con respecto a otro, ¿no? Entonces, los baremos cambian también. Y los test tienen baremos a veces más sensibles o menos sensibles. Entonces, vuestros hijos cuando son medidos de acuerdo a baremos, que pueden estar mejor o estar peor para aplicar. Y esto hay que tenerlo en cuenta clínicamente. Y por eso a veces se mueve. A veces dice, le pasé el PROME y me da a -1 desviación, pero le he pasado el tal y me da a -1,5. Dos baremos distintos, son resultados que varían sensiblemente. ¿Vale? Por eso tiene que haber un buen clínico haciendo la evaluación de la dislexia, porque no es fácil, porque depende de los baremos y depende de todos estos factores. Y no es sencillamente decir, le falla la ortografía, es disortográfico. Las cosas no son tan simples. ¿Vale? Y como puedes ver, el origen del problema puede ser muy parecido. No lo sé en el caso de él, habría que estudiarlo. Pero esto es lo más normal. Esto es lo normal. Por eso cuando se va a un clínico hay que empezar por aquí. Lo primero es saber si hay una herencia. Lo segundo es ver cómo se ha desarrollado el lenguaje y la parte motora, el lenguaje, etcétera, etcétera. Después se comprueba también que el problema no solo se da en la lectura, sino que se da en otras actividades fonológicas no lectoras. Y así es como podemos ver que realmente... Y sabiendo todo esto y llegando a esta conclusión, ¿por qué en los colegios no se hace esto con niños como los nuestros que tienen problemas? Y bueno, y si llegan a hacerlo, te dicen que no. Nosotros, mira, ya te digo que hace ahora, yo creo que hace ahora probablemente 12 años, pues alguien por equivocación me invitó a mí al primero o segundo congreso que hacía Santa. Y ahí fue donde yo me di cuenta realmente de esta queja que tú tienes, una queja amarga. Porque realmente... Yo llevo desde infantil. ¿Sabes? Desde el primer día que entré, dije a mi hija, bueno, cuando empezó el primer curso, tiene problemas. Y ahora ya, en quinto, que ha repetido, supuestamente tenía que pasar ahora la primera de eso, ahora es cuando me han dicho, llevo todo este año perdido. Y sobre todo ella, en curso, en aprender y en muchas Pero cosas. ¿sabes cuándo se está produciendo este problema? En el vientre. O sea, ¿por qué se produce en el vientre? No es eso lo que te estoy diciendo, es que el cerebro, las capas cerebrales, se forman durante el embarazo. Y en ese momento se desordenan ciertas capas. Esas capas que se desordenan desde el primer año de vida, se sabe hoy día que hay diferencias en el desarrollo del lenguaje. Se puede, por tanto, antes de la lectura, hacer predicción. ¿Por qué esto no ocurre? La mayor parte de las personas con las que tratáis clasifican a los niños siguiendo y con sencillamente un test y un test de inteligencia. Le pasan un test de lectura y un test de inteligencia. Porque el otro gran mito que ha caído, pero todavía no se ha enterado nadie, es de que la inteligencia no tiene nada que ver con la inteligencia. Pero no se han enterado. Entonces, seguimos con este problema aquí también, ¿no? Y tenéis estas dos cosas. Bueno, esto es lo que tratáis. ¿Cómo cambia esto? Ya nada, yo lo único que os puedo decir es que nosotros